Lento pero viene, el futuro se acerca, amanece el horizonte y su luz. Buenas tardes a todos. Yo voy a ser el que va a estar presentando hoy la ponencia del día de hoy. Y antes de empezar, pues quisiera hacer una aclaración. Yo había preparado la ponencia con un programa aparentemente que nos lo convirtió bien a la presentación de PowerPoint, entonces estaba con unas letras muy bonitas que ahora se van a cambiar. Me disculpo de antemano si hay algún error de tipografía, pero pues no lo tenía previsto antes. Lo que nos convoca hoy entonces es la pregunta del ser docente, y vamos a hablar de un libro que ataca especialmente esa pregunta. En el colectivo nos preguntamos entonces la noción de qué define a un docente, profesor y maestro. Esa es la pregunta que nos convoca a todos, la que nos interesaba al colectivo y por la que presentamos este texto. Una aproximación inicial, pues, bastante sencilla. Podemos identificarlo más que encontramos varias formas de representar, de definir o de presentar, pues, al educador, docente, profesor, maestro. En una discusión, pues, discutíamos cuál es la diferencia entre las tres palabras, ¿son lo mismo, no son lo mismo? Y es bastante curioso porque muchas veces utilizamos las palabras indiscriminadamente, ¿no? Docente, profesor, maestro. A lo mejor maestro se usa en unos contextos ya de mucho respeto y de pronto de distancia, pero generalmente nosotros pensamos en las mismas palabras, pues para lo mismo, para una persona que enseña. Y algo que no se nos ocurría a mí antes de aproximarme el texto, era que en Brasil, cuando se piensa en maestro, se piensa en esto. Esta es una foto de mi tía y ese soy yo cuando chiquito. Y en Brasil, a partir de los 50, a los profesores se les dice tías. Y es algo muy curioso, y aquí quiero venir un poco a una anécdota personal. Pues bueno, la foto no se ve de muy buena calidad porque mi tía no es muy buena con el celular y me mandó la foto un poquito de afán. Pero hay una anécdota que se cuenta mucho en la familia, y ella es la hermana menor de un grupo de 6 personas. Y un día ella la pusieron a cuidar, cuando tenía 16 años la pusieron a cuidar a un primito mío que se llama Camilo. Entonces todos los tíos, mi mamá, etcétera, dejaron a mi primito Camilo con ella, y era la primera vez que ella cuidaba a un bebé. Entonces pues ella, muy afanada, muy asustada por cómo cuidar al bebé, pues empezó a cometer todos esos errores que se cometen cuando se cuida por primera vez a un bebé. La leche del biberón la dejó muy caliente y el bebé se quemó. El agua, cuando lo fue a bañar, estaba muy caliente, entonces se quemó otra vez. E incluso cuando le ponían los pañales, porque en esa época los pañales no eran desechables, sino eran pañales de gancho, pues le echó sangre al pobre bebé. Entonces cuando regresó mi tío, pues el bebé estaba magullado, con sangre, quemado, bueno, todo muy trágico. Y es una historia que se cuenta mucho en la familia y que nos hace pensar un poco, que yo la traigo a colación aquí en el taller, porque en la ponencia, porque en la familia la gente asumió que mi tía, por el hecho de ser tía, podía cuidar del bebé. Ella no había tenido ninguna sola práctica con ningún bebé, nunca jamás, pero la dejaron pues porque era la tía, era mujer, tenía 16 años y pues no había más que dejarla. Entonces pues ella sabía cómo cuidar los bebés o iba a poder cuidar del bebé de manera sencilla, y pues no es así, no fue así. Después ella se hizo más experta con los niños, después vine yo, también algunas anécdotas de magulladas, después mis primitos, y pues hoy en día pues mi tía es muy amorosa y muy buena para cuidar bebés, pero en esa época ella no era así, no era buena. Y eso puede que resulte un poquito curioso, pero es a partir de ahí de donde inicia la reflexión de Cartas a quien pretende enseñar. El título de la versión portugués del texto es Profesora sí, tía no. Y aquí quiero traer a colación una de las primeras reflexiones que hace Freire en el texto. Rechazar la identificación de la figura de la maestra como la de la tía no significa en modo alguno disminuir o menospreciar esta última. Igualmente, aceptar la identificación no conlleva ninguna valoración de la tía. Por el contrario, significa quitarle algo fundamental a la maestra: su responsabilidad profesional de capacitación permanente,
que es parte de su exigencia política. ¿Esto qué quiere decir? Que para Freire, la noción de tía despoja de las características políticas a la noción de maestra o profesora. Él usa indiscriminadamente el texto en la traducción en español, se usa indiscriminadamente el texto. Estamos un poco eso de las traducciones. Pero esa es la reflexión inicial con la que inicia el texto y con la que quiero que iniciemos la ponencia de hoy. Se asume que las tías, en este caso así inicia la reflexión de Freire, ¿no? Igual él aclara que no tiene nada en contra de las tías y yo tampoco tengo nada en contra de mi muy amorosa tía, pero cuando se le dice tías a los maestros se le está despojando de un carácter profesional. Y eso es algo fundamental. ¿Por qué? Porque la tía es un ser que se asume que es dadora de cariño, dadora de cuidado, amorosa, y que por lo tanto pues la tía no pelea por cuidar a sus sobrinos, no pelea por cuidar a la gente, no deja de dar amor. Entonces, ¿esto qué quiere decir a final de cuentas? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que las maestras como las tías pueden que no necesiten una capacitación. A diferencia de ser maestro, ser tía es una cuestión meramente pues familiar, genética. Una persona puede ser tía sin desearlo, y eso no significa que tiene que amar a sus estudiantes, pero una persona que quiere ser maestra pues sí tiene que tener una capacitación. Este es el inicio de la reflexión que hace Freire y es un poco como quiero iniciar en la discusión que tenemos hoy. La diferencia entre tía y maestra es que tía se entiende como algo despolitizado, que no requiere formación, que no se busca. Y maestro es algo para Freire que necesita formación constante, que tiene que ser político y que tiene que ser una decisión consciente de las personas que quieren ser maestras. Y esa es la reflexión inicial con la que inicia el texto. Entonces vamos un poco a cuál es el texto que queremos trabajar hoy. El texto, profesora Sitiano, cartas a quien en portugués osa enseñar, es publicado en 1993, entonces de aquí ya podemos sacar unas cosas. Recordando pues, la sesión primera donde hablamos de la biografía de Freire, en el 93 ya son los últimos años de Freire, él ya regresó a Brasil, ya fue secretario de Educación de Sao Paulo. El texto se traduce rápidamente al español el año siguiente y pues 5 años después se traduce al inglés. Esas son las 3 primeras traducciones y las más, pues hasta ahora, hasta donde yo averigüé, son las únicas traducciones que existen del texto, al español y al inglés. Al español por el referente pues bastante cercano que tiene Freire con Latinoamérica, y al inglés, como vimos en la primera sesión, pues a esa conexión que hace Freire con Estados Unidos en sus primeros años de exilio. Pero hay algo bastante interesante en las traducciones que es pues algo que vale la pena mencionar. Primero, pues es el hecho de mantener el profesor Sitiano un discurso bastante interesante, pues el inicio de la reflexión en el texto, pero que se omite en las traducciones porque no existe pues la correlación entre tía y maestra, ni en Latinoamérica hispanohablante, ni en Estados Unidos. Y segundo, pues los pequeños detalles que vamos a ver a lo largo del texto van a surgir como problemas fundamentales del trabajo. El primero, pues es que tanto en la traducción, tanto en el original como en la traducción en inglés, se usa términos como osar o dare, que significa más o menos como osar o atreverse a enseñar, que ya es un componente bastante particular de lo que implica el texto o la forma de cómo Freire se está dirigiendo a las personas. Esas son unas cartas de las personas que osan atrever o que se atreven a enseñar, no las personas que pretenden enseñar. Y esa diferenciación, aunque parezca un poco pues arbitraria, implica una serie de factores bastante importantes a lo largo del texto, que es que cualquier persona no puede o no debería enseñar. El acto de querer o la voluntad de querer enseñar, de ser, en este caso, profesor o maestro, como va a decir Freire en el texto, pues es una decisión voluntaria política concreta, no es un acto arbitrario. El segundo elemento de las traducciones interesante es el subtítulo que le ponen a la traducción en inglés, que es los maestros como trabajadores culturales. Y esto tiene que ver un poco con la influencia que tiene Freire ya en los 90 de pues, la Escuela de Estudios Culturales que surge en Estados Unidos, y pues una reflexión que él va a hacer más adelante en el texto, a la que regresaremos, sobre cómo pues, la materia con la que trabajan los educadores es la cultura. Pero entonces, nomás para iniciar un poco esta reflexión sobre las traducciones,
pues me parece interesante traer a colación. En la discusión que vamos a tener se basa pues en la traducción en español, la segunda edición que hace siglo XXI, que es la que ven ahí en el centro. Entonces, un poquito más sobre el texto. El texto pues es uno de los últimos trabajos de Freire, como les decía, y esto hace que el texto tenga unas características especiales. Primero que todo, es un trabajo que se enfoca predominantemente en la enseñanza de la escuela. Y esto aquí ya rompe un paradigma, pues, que se asocia mucho con el trabajo de Freire, y es que a Freire se le tiende a asociar de manera muy superficial como el representante de la antiescuela, ¿no? La crítica profunda a la escuela. Y este es un Freire que muy tardío, ya del 93, que ya ha pasado por la Secretaría de Educación y por un trabajo muy fuerte con maestras de escuela. De hecho, el uso del femenino cuando se refleja en maestras es constante en todo el texto. Él habla en textos de maestras. Claro, haciendo la acotación también a las tías, pero pues apelando directamente al trabajo de la escuela. Que no se reduce completamente la reflexión a esa, pero que es pues con las que quiere establecer el diálogo es con las maestras de escuela. Y el segundo punto, pues que es un trabajo realizado en su tiempo libre. Él comenta que él lo escribió entre viajes a congresos, en las habitaciones de los hoteles, al lado de un río, al lado de una piscina. Entonces, siguiendo un poco de ese chiste que se hizo en la sesión pasada sobre la tesis, que la pedagogía del oprimido la hizo en 3 semanas, pues él escribió este libro en los paseos. Entonces la tesis se puede hacer en todos los momentos, no hay excusa. Es un trabajo también muy personal. Este trabajo de Freire es un trabajo que él ya hace en sus últimos años, y por eso la visión que existe o el tipo de reflexiones son reflexiones incluso un poco nostálgicas. Freire ya está haciendo reflexiones de toda su trayectoria de la vida. Él ya está pensando en todo lo que hizo, lo que vimos, los trabajos que hizo en África. Todos esos ejemplos los usa en el texto constantemente. Entonces ya es un periodo pues de autorreflexión, tal vez de mirar atrás a la trayectoria, que le da un toque pues bastante personal y bastante emotivo, de hecho, al texto en algunas partes. Y esto pues no es gratuito. Aquí saqué un apartado que pues, nos puede ayudar un poco a la reflexión de ese contexto en el que Freire está escribiendo. Perdón por remitirme tanto al texto, pero como estamos haciendo una revisión del texto, pues entonces voy a remitirme a varias citas del texto, no como simplemente como la presentación, sino para que discutamos un poco esos apartados que consideramos en el grupo que eran relevantes. Y existe todavía otro error o el riesgo de cometerlo, el de creer que en la posmodernidad reaccionaria, según la cual, con la muerte de las ideologías, la desaparición de las clases sociales, del sueño de la utopía, la administración pública es cuestión puramente técnica, desvinculada de la política y de la ideología. Él aquí, ¿a qué reflexión está haciendo? Él está haciendo una reflexión de los 90, de la caída de la Unión Soviética y de supuestamente el fin de la historia, como veíamos en la sesión pasada, ¿sí? Y él tiene una lucha constante con esta posmodernidad que se llama posmodernidad reaccionaria. ¿Por qué? Porque la crítica que él tiene se basa en la experiencia que tiene como secretario de Educación, pero también en esa creciente noción que existe de que pues, lo técnico está despojado de ideología, que la mera administración de recursos, por ejemplo, las labores más, llamémosla, técnicas, no tienen ideología. Y eso es algo con lo que él está en contra, porque él lucha con esa noción de desideologizante, de la desideologización, que es en sí una noción muy ideológica, que es una noción que hace parte pues, de ese discurso que sabemos nosotros de Fukuyama, del fin de la historia, del triunfo del neoliberalismo y pues supuestamente la desaparición del conflicto. Y eso se basa también en una experiencia que él tiene frente a la presidencia de Fernando de Callor. Fernando de Callor es el sujeto que vemos aquí en pantalla. Él fue presidente durante el 90 al 92, y Callor pues, va a ser reconocido en todo Brasil como pues, el primer presidente elegido después de la dictadura, ¿no? De la apertura democrática. Él va a usar un discurso muy anticorrupción, antiburocratización, para apelar a ciertos sectores populares. Va a ser elegido y pues, rápidamente se va a descubrir una red de corrupción que va a obligarlo pues, a salir. Pues no lo obliga, él no sale voluntariamente, sino que se le va a hacer un impeachment y va a salir en el 92.
Y Freire está en este contexto de, bueno, acabamos de salir de supuesto primer presidente de la salida de la dictadura, donde nos dimos cuenta que al presentarse como una persona que buscaba agilizar los trámites, desburocratizarse, una propuesta aparentemente apolítica, pues nos encontramos frente a ese caso de corrupción tan escandaloso que fue el que pues rodeó a este presidente, y pensamos, bueno, ¿qué es este discurso del fin de la ideología? ¿Cómo así que no hay conflicto? Si hay conflictos, si las ideologías siguen siendo vigentes, y en los docentes, en los profesores, en las maestras, aún más. Entonces ese es el contexto en el que él va a iniciar su texto, ¿no? el contexto en el que va a escribir su texto. Es una lucha institucional y superinstitucional. ¿Eso qué quiere decir? Que él está diciendo, las instituciones son ideológicas y son ideologizantes y crean política, y eso no lo podemos negar. Y también hay que trabajar en la forma extrainstitucional. Ese es el contexto en donde él va a escribir, a partir de su experiencia, como decía, de secretario de Educación. Entonces el texto se divide en 10 cartas. La noción de carta pues es tal vez de lo que más se le ha criticado a él, porque pues fácilmente pudo haberle puesto 10 capítulos y no hay ninguna diferencia, no es modelo de carta en los textos como se escriben, pero pues él le decidió poner así se tradujo. Tiene que ver a lo mejor con la forma tan rápida como las escribió, son bastante cortas de hecho, pero aquí la presentación que preparamos pues no se va a dividir en las 10 cartas, sino que más bien escogimos uno de los temas relevantes que se trabajan a lo largo del texto, porque algunos de los temas pues son bastante repetitivos en el texto, y pues a partir de ahí pues regresamos al texto. Entonces pues él inicia, o pues no él inicia, pero uno de los apuntes centrales están en la cuarta carta, que son cuando él intenta identificar cuáles son las características que una maestra necesita. Ahora, yo puse características aquí, pero él en realidad usa el término virtudes, opuesto al de vicios, pues él es un poco de esa afinidad con el cristianismo que él tuvo toda su vida. Entonces, ¿esto de qué se trata? Él va a identificar 6 virtudes o características fundamentales que debe tener un docente progresista o una maestra progresista. Ese es el nombre que él usa, maestra progresista, porque él reconoce que hay maestras que son conservadoras también y que buscan mantener pues, el status quo o mantener la situación de un periodo, de un momento como está. Entonces vamos a echar un ojo primero a estas 6 virtudes que se relacionan un poco a lo largo del texto. La primera es humildad, y aquí yo traigo pues, unos pequeños apartados que nos ayudan a dilucidar un poco. Nadie lo sabe todo y nadie lo ignora todo. Eso es como uno de los primeros principios que él enuncia que tiene que tener un maestro, y es el reconocimiento de que a pesar de que es una autoridad frente a sus estudiantes, y recuerden que él está hablando más que todo de la escuela, la maestra no puede tener la actitud de que lo sabe todo. Eso sería estar en contra de ese supuesto democrático que las maestras deben llevar a las aulas. Y esto no significa simplemente echarse para atrás, o no significa simplemente no reconocer cuando uno se equivoca, sino simplemente significa hacer un ejercicio responsable a sincerarse en el aula con sus estudiantes, de decir, pues yo no lo sé todo, pero traigo un conocimiento específico que voy a compartir con ustedes. ¿Por qué es importante esto para él? Porque para él esto hace del maestro un humano, y 2, permite el crecimiento de un proceso democrático dentro del aula. Al reconocer también que si el maestro tiene ese tipo de actitud, los estudiantes también van a tener el mismo tipo de actitud respecto a otros tipos de experiencias vivenciales que no necesariamente se reducen a lo que se enseña o a la materia que se imparte dentro de las clases. ¿Esto qué quiere decir? Que así como el maestro reconoce que no puede saber una respuesta de un problema de matemáticas, el alumno también, o el estudiante, la educanda, nuevamente el uso indiscriminado de las palabras en el texto pues resulta un poco ambiguo, también puede reconocer que no sabe todo en materia de vivencias pues menos académicas. Y eso pues es una cosa fundamental ahí. El segundo punto es el de la amorosidad. Y aquí Freire es bastante sentimental en el texto, como lo mencionaba antes, es un poco nostálgico, pero aquí la amorosidad no hace referencia explícitamente al amor hacia la labor o hacia los educandos, aunque él dice que tiene que haber una labor hacia los estudiantes, hacia los educandos,
porque sin ese amor hacia las personas, sin ese amor a las personas con las que se está trabajando, pues no puede haber un proceso de educación efectivo, sino él llama a este amor un amor luchador, de quien se afirma en el derecho, en el deber de tener derecho de luchar, de denunciar y de anunciar. Y esto también es importante porque aquí regresamos nuevamente al punto de la tía, y es la maestra tiene que amar a los estudiantes, él dice, debe haber un amor de la maestra hacia los estudiantes, pero la maestra también debe amarse a sí misma. Y en el ejercicio de amarse a sí misma, la maestra debe amar las condiciones de los docentes, y esto implica luchar por condiciones dignas para los docentes. Y aquí nuevamente es el conflicto de las tías. Él siempre se remite un poco a lo que se dice cuando los docentes, las maestras hacen paro en Brasil. Cuando las maestras hacen paro en Brasil, en los titulares siempre dice, las tías ya no aman a sus sobrinos porque no les van a dar clase. Y él dice, ojo, no, ese es el problema de decirle a las maestras tías. Si una profesora quiere o se reconoce a sí misma como tía, está muy bien, pero no puede desconocer esa ideología que existe detrás de esa enunciación de tía, que es apelar a un sentimiento maternalista, que ojo, que también lo podemos vincular con roles asignados de género hacia las mujeres, que pues evita o que perjudica finalmente a la maestra cuando decide pelear por sus derechos. Y él dice, no, está muy bien el amor hacia los estudiantes y está muy bien que muchas maestras quieran reconocerse como tías. De hecho, cuando el texto salió en Brasil, lo más criticado de Freire fue el hecho de que muchas maestras decían, pues yo no tengo problema, que me gusta que me digan tía, me parece chévere. Muchas lo consideran una muestra de afecto y de cariño por los estudiantes, que facilitaba muchas veces la relación con ellos, con los padres, pero no se podía desconocer esa ideología que estaba debajo de eso, que es la despolitización de la maestra. Y en eso el amor tiene que ser un amor tanto a la labor, tanto a los estudiantes, como un amor a la maestra misma. El tercero es el de la valentía, y esto es bastante curioso porque el texto transversalmente habla del miedo. Y es hablar del miedo de manera pues bastante curiosa porque, como les decía, el texto está dirigido a las maestras, y cuando él habla de miedo está dirigido específicamente al miedo de enseñar, o a los nervios pues, que tienen los maestros cuando enseñan. O sea, así como por ejemplo yo me podía sentir ahorita nervioso antes de hablar con ustedes, él habla de ese miedo. Él habla de, en el primer día tiene una carta específica, es la carta número 6, que es la carta del primer día. Y él dice, pues en el primer día todos los docentes o la mayoría tienen miedo. Y él dice, y ojo, y el miedo no es algo abstracto. El miedo es algo real, no podemos pensar en el miedo como una emoción abstracta. El miedo es un miedo real que está vinculado a un objeto. Yo tengo miedo a algo. Tengo miedo a hacer el ridículo, tengo miedo a las alturas, tengo miedo a la oscuridad, etcétera, etcétera. El miedo es algo real. Y si un docente, una maestra o una persona en general, porque es que eso es lo interesante del texto, estos consejos sobre el miedo, sobre la amorosidad, sobre la humildad, están dirigidos especialmente a las maestras, pero muchas veces se presentan como algo mucho más general. El miedo tiene que aprenderse. Uno tiene que aprender a tener miedo, al mismo tiempo que tiene que aprender a tener valentía. Y si no tiene ningún problema tener miedo, porque el miedo muchas veces se convierte en frustración. Y es una recomendación que él hace en el texto al inicio, que es, yo puedo hablar con palabras muy extrañas, dice. Yo a veces hablo con palabras muy extrañas y seguramente si van a traducir este texto no todas las van a entender. Así que les recomiendo a los lectores que tengan un diccionario a la mano. No se frustren si no entienden las palabras que yo digo acá. Cojan el diccionario, busquen la palabra, regresen a mi texto y lo comprenden mejor. Y ese es el tipo de trabajo que él quiere con el miedo. El miedo está bien, él dice, y el miedo lo tenemos todos, y hace parte de la experiencia humana. Lo terrible es que el miedo nos paralice de dar una buena clase, de dar un buen ejemplo, de luchar por nuestros derechos como maestros. Está muy bien que lo tengamos, está muy bien que lo reconozcamos, pero como dice la cita, no hay valentía sin miedo, que es el miedo que, hablando de nosotros como gente, va siendo limitado, sometido y controlado. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que reconocernos como sujetos que tememos. Y ahí es donde se pone un poco ambiguo, porque una de las críticas que tiene el texto, y recuerden que aquí en el seminario pues estamos también para criticar a Freire, para trabajar sobre él, es la ambigüedad que él expresa frente a la autoridad hacia los estudiantes. Y es algo que vamos a ver un poco más adelante con unos ejemplos. Como él está hablando de la escuela, él deja claro desde un inicio que, aunque tiene que haber una relación democrática con los estudiantes, la maestra tiene que imponer autoridad. Y él no identifica ese tipo de autoridad, él simplemente dice, pues hay que poner autoridad.
Entonces aquí resulta un poco ambiguo. Claro, esto no es un manual de enseñanza. Y ahí critica mucho esos manuales de enseñanza cuando hablan de la lectura que debe hacer un maestro de su contexto, que ahorita vamos a ir a eso. Pero sí resulta un poco ambigua esa idea de la autoridad, especialmente cuando habla del miedo, porque él dice que hay que sincerarse con los estudiantes, pero no hay que perder la autoridad con ellos mismos. Entonces, pues, lo traigo a colación un poco porque en una revisión sobre las distintas críticas o pues reseñas que se le han hecho al texto, siempre resalta un poco la ambigüedad que Freire tiene con el texto, con la noción de autoridad. Pero eso vamos a revisar un poco más profundidad. Entonces, miedo y valentía, esa es la tercera virtud. La cuarta virtud es tolerancia, y yo sé que a muchas personas les puede sonar terrible la palabra tolerancia. Cuando yo la leí al principio yo digo, pero ¿cómo así tolerancia? Pero él explica de una manera muy sencilla. Él dice, nosotros estamos acostumbrados a que nos digan tolerancia, nosotros estamos acostumbrados a que tolerancia sea igual a hipocresía, ¿sí? Que yo me aguanto a una persona así no me caiga bien, así me parezca terrible, o lo llevo a otro espacio, así implique es que él usa el amancebamiento del agresor. Él dice, pues nosotros podemos convivir con la agresión, nos dice que lo toleremos, entonces eso termina en un amancebamiento del agresor, o la convivencia con el intolerante, también. Y él dice, ojo, y eso no es tolerancia, eso se llama hipocresía. Con nosotros con tolerancia lo que queremos decir es la virtud que nos enseña a convivir con lo que es diferente, a aprender con lo diferente y a respetar lo diferente. Y aquí hay una noción bastante importante que vamos a tener durante todo el texto y que la vamos a ver la próxima sesión, que es la noción de ética. Él dice, para que haya una convivencia eficaz, para que haya realmente una tolerancia, tiene que haber principios básicos éticos en toda una comunidad. O sea, tienen que establecerse unos mínimos para poder generar ese tipo de reconocimiento del otro sin que me vea afectado yo y sin que se vean afectadas todas las otras personas. Entonces la noción de tolerancia no es esa noción de aguantar lo diferente, sino la noción de tolerancia es reconocer al otro como válido bajo unos principios básicos establecidos. No es la tolerancia con el intolerante también, porque, y él lo resalta muy bien, mucho el texto, no todo vale. Y una persona no puede ser tolerante con la intolerancia, ni amancebar al opresor, usando pues expresiones que ya son muy propias de sus anteriores trabajos. Entonces, eso es lo que él quiere decir con tolerancia, y a eso se refiere, como reconocer a las otras personas bajo principios establecidos de ética. Y esto también, pues, implica también luchar con ciertos límites. Él, cuando habla de la tolerancia, habla específicamente de algo que él llama el cientificismo, y es decir, bueno, en Latinoamérica y en muchos países en vía de descolonización, él usa el término países de los oprimidos que están en procesos de revolución, tiende a haber una crítica muy fuerte a la ciencia. Los científicos tienden a asumir una posición pues muy intolerante frente al conocimiento que no es científico, pero eso no implica que tengamos que negar a la ciencia también. Entonces él dice, como el cientificismo es esa posición del científico que cree que él posee toda la verdad y que las otras manifestaciones o expresiones de conocimiento pues no sirven, son primitivas, etcétera, etcétera. Pero tampoco podemos caer en esa posición populista. Acuérdense de esa reflexión del mesianismo y el populismo, de creer pues que el conocimiento científico es malo de por sí y cualquier cosa que no sea científica pues es buena. Él dice hay que ser muy cuidadosos con eso y hay que tomar cada caso con el respeto y con la seriedad que amerita, y no caer en ese cientificismo, pero no caer tampoco en ese negacionismo del conocimiento científico. La quinta virtud es la virtud de la seguridad. La seguridad requiere competencia científica, claridad política e integridad ética. Y aquí, pues, es la reflexión que él presenta sobre cómo llevar la democracia al aula. La democracia no significa la anulación de la autoridad, porque tiene que haber bases éticas y morales que permitan establecer diálogos dentro del aula. La seguridad apela a eso, la seguridad apela a como el docente tiene que estar seguro de las decisiones que toma en base a reflexiones hechas previamente. ¿Eso qué quiere decir? Que las clases, ninguna clase en ningún momento dentro del aula
a pesar de que requieren de espontaneidad, pueden ser dejados al azar. Y que tienen que establecerse bases mínimas o acuerdos de convivencia mínimos anteriores a iniciar cualquier proceso educativo. En eso se basa la seguridad. La seguridad del educador se basa pues, en claridad política, en saber qué es lo que voy a hacer yo como educador en un aula, en integridad ética, de tener pues, principios claros y exponerlos frente al aula, y pues en tener la competencia científica, y eso remite un poco más pues, a los contenidos que se enseñan. Él tiene aquí una discusión entre la espontaneidad y la paciencia que una maestra debe tener en el aula de clase. Dice, no puede ser una maestra completamente impaciente. Luego, nuevamente, o sea, la impaciencia se refiere un poco más a la espontaneidad de las clases. No debe haber ese tipo de impaciencia, de espontaneidad, porque eso pues implica una no preparación de las clases, y no puede haber un poco de paciencia o de quietud, porque eso implica inacción. Él dice, la seguridad depende de que el docente sepa leer los momentos en donde actuar de cierta manera dentro del aula, y que esos momentos se basen en acuerdos establecidos previamente que den cuenta pues, del propósito de un proceso educativo. En este caso, pues, la claridad política que él fomenta en los docentes pues, es una claridad política pues, progresista, en función de la liberación de los oprimidos. Y esa es la seguridad. Puede sonar, si suena un poco ambiguo, pues es porque a veces es un poco ambiguo la diferencia entre paciencia, impaciencia y seguridad dentro del aula, pero más o menos es eso, se trata de la lectura contextual de algún problema en el aula. Y la sexta, que también puede sonar un poco etérea, es la alegría de vivir. Es mi entrega a la alegría de vivir sin esconder la existencia de razones para la tristeza en esta, lo que me prepara para estimular y luchar por la alegría de la escuela. Y pues aquí él, cuando habla de la alegría de vivir, él se refiere un poco, pues, a la alegría de enseñar también. Él está haciendo un llamado, pues, a reconocer la enseñanza o el hecho de ser maestra como un proyecto de vida. Y que en ese sentido también tiene que reconocerse como un proyecto que se disfruta. Y él hace una crítica muy fuerte a algo que le sucede en Sao Paulo, donde va a dar una conferencia sobre metodologías de enseñanza, y después de que sale la conferencia y empieza a hablar con las maestras le dicen que ellas están ahí en las conferencias porque el magisterio les paga un curso y que lo están haciendo a ver si consiguen marido mientras tanto, porque ellas en realidad no quieren ser maestras. Y entonces Freire dice como, pero no, eso no debería ser así, aunque lo es. Y esa nuevamente es la crítica a esa noción de la desprofesionalización o desvalorización de la labor docente. Él dice, pues eso es terrible, porque ser docente, ser maestra debería ser un acto de amor, de voluntad, de querer ser. Y eso es lo que se refiere cuando busca la alegría de vivir. La alegría de vivir tiene que impartirse en el aula. Si un docente se proyecta, si una maestra se proyecta como alguien que le encanta hacer lo que hace, la recepción con los educandos va a ser muy diferente a una persona que, pues, es completamente miserable en el aula. Y a eso va a ir una reflexión siguiente. Pero entonces todas estas virtudes de Freire las va a marcar en lo que él llama el diálogo con la maestra. Él siempre está apelando directamente a la maestra, entonces él siempre pone escenarios de la respuesta de la maestra. Y este es uno de esos. ¿Qué puedo hacer si siempre ha sido así? Me llamen maestra o me llamen tía, continúo siendo mal pagada, desconsiderada, desatendida. Pues que así sea. Esta en realidad es la posición más cómoda, pero también es la posición de quien renuncia al conflicto, sin el cual negamos la dignidad de la vida. No hay vida ni existencia humana sin pelea ni conflicto. El conflicto hace nacer nuestra conciencia. Negarlo es desconocer los mínimos pormenores de la experiencia vital y social. Huir de él es ayudar a la preservación del status quo. Espera un motivo. Esa es la reflexión que él presenta después de denunciar las virtudes, es decir, muchas maestras, a partir de la experiencia que él tuvo, tenían la sensación de que el esfuerzo de la reivindicación de la maestra no valía la pena. Y eso es lo que él enuncia acá. Nuevamente regresamos un poco a la palabra tía. La palabra tía también es una palabra de estaticidad, se me fue la paloma, de abnegación.
de decir, pues ha sido así, siempre ha sido así, no voy a cambiarlo yo. Y él nuevamente regresa un poco a la reflexión de la pedagogía del oprimido, de la esencia del conflicto. Él dice, esta cuestión de la posmodernidad no puede negarnos la noción de conflicto, y el conflicto no es algo negativo, sino el conflicto es algo positivo, tanto de manera individual interna, como un conflicto constante por mejorar, por ser mejor, como manera externa y material concreta de un conflicto por mejores condiciones o condiciones más dignas, o liberación de los oprimidos. Y eso es algo que las maestras deben tener también. Las 6 virtudes son importantes, pero esas 6 virtudes no sirven para nada si no se considera o no se reconoce dentro de las mismas que debe haber un conflicto constante por la mejor condición tanto de las maestras como del proceso educativo. Y esa es un poco la condición de estas 5 virtudes, de estas 6 virtudes. Las 6 virtudes son deseables, enmarcadas en una noción de que es deseable también el conflicto. Ahora la condición de los trabajadores culturales o la labor. Las prácticas educativas es algo muy serio. Tratamos con gente, con niños, adolescentes o adultos. Participamos de su formación, los ayudamos o los perjudicamos en esta búsqueda. Estamos intrínsecamente conectados con ellos en su proceso de conocimiento. Podemos contribuir a su fracaso con nuestra incompetencia, mala preparación o irresponsabilidad. Pero también podemos contribuir con nuestra responsabilidad, con nuestra preparación científica y nuestro gusto por la enseñanza, con nuestra seriedad y nuestro testimonio de lucha contra la injusticia, a que los educandos se vayan en presencias notables, se hagan presencias notables en el mundo. Perdón ahí los errores de tipografía. Y esto es un poco a lo que él se refiere con la labor del docente y lo que en la traducción de inglés se conoce como los trabajadores culturales. La obra importante de los docentes no son las grandes estructuras, las estatuas, pues un viaducto, una carretera. La materia prima con que trabajan los docentes es la cultura, es decir, la posibilidad de un futuro distinto. Y es a través de una preparación seria, constante, en la que ese producto final, llamémoslo, ese nuevo mundo distinto va a poder ser. Esa es la intención cuando en inglés se habla de los trabajadores culturales. Aquí recordamos un poco esa famosa frase que se enuncia de Freire de no vamos a cambiar el mundo, vamos a cambiar a las personas que van a cambiar el mundo. Y esa es un poco la materia con la que trabajan los educadores o las maestras, y es un poco la cuestión de los trabajadores culturales. Y esto implica una responsabilidad muy seria. Aquí en el apartado del texto vemos que se está tratando con gente y esto no es cualquier cosa. Muchas veces la impotencia que sienten los educandos, sus fracasos, hace parte de una mala relación que tienen con los educadores. Y él llama a esto, o la forma como se debe enfrentar esto es saber leer. Y para él saber leer es saber leer pues, las condiciones concretas en las que viven los estudiantes y las formas como deben interactuar con ellos, dependiendo pues, de esas condiciones, tanto personales como sociales, en el aula y fuera de ellas. Entonces aquí él se propone discutir con lo que él llama paquetes. Entonces, ¿qué son paquetes? Para él los paquetes son esos grandes compilados de, llamémoslo, manuales escolares, que él dice se crean en un lugar específico, se exportan a todo el país y se espera que todos los docentes desarrollen un mismo currículo en todas las regiones de la misma manera. Él llama esto paquetes y él dice, y esos paquetes pues en realidad no sirven para nada, porque lo que hacen es asumir que las condiciones de enseñanza son las mismas en Brasilia, en Sao Paulo, en Curitiba, bueno, en todas partes. Y no es así. Y es irresponsable por parte de los docentes y también irresponsable por parte de la administración repartir esos paquetes. Y nuevamente aquí hay un propósito detrás, que es pues, el desinterés completo por las condiciones materiales de ciertos sectores marginalizados o ciertos sectores oprimidos. Y asumir que pues, las condiciones son exactamente las mismas. A eso se refiere cuando él dice saber leer, al leer las condiciones concretas de todos los espacios donde el docente va a trabajar. Y eso es responsabilidad del docente, de la maestra. Lo que se traduce pues, en el proceso de autoformación y de formación constante. El aprendizaje del educador al educar se verifica en la medida, disculpen nuevamente,
en que este humilde y abierto se encuentre permanentemente disponible para repensar lo pensado, para revisar sus posiciones. Se perciben cómo busca involucrarse con la curiosidad del alumno y los diferentes caminos y senderos que este lo hace recorrer. Entonces, esta es una de las primeras partes de la formación del maestro, de la constante formación del maestro. El maestro debe replantearse todo el tiempo cómo enseña. Y aquí este es el llamado que siempre se hace a los educadores populares, de educadores investigadores. Eso es lo que él quiere decir con eso. Toca estar en constante reflexión sobre el quehacer del educador. Entonces ahí es donde él propone hacer reflexiones después de cada sesión, llevar matrices de reflexión, todo eso. O sea, en ese tipo de reflexión constante que hace el educador sobre sus prácticas, sobre las diferentes reacciones que tienen los estudiantes, sobre las diferentes sensaciones, tanto de él como de los educandos, de una sesión específica, por ejemplo, en el aula de clase, es donde el educador puede ver cómo mejorar su práctica. Y debe reconocerlo y debe hacerlo pues explícito también frente a las educandas, de que es a partir de esa reflexión concreta donde él mejora su relación con ellas. Pero también, y ahí pues se cortó la presentación, debe haber un proceso de autoformación constante. ¿Y eso qué quiere decir? Que el docente también debe estar en de manera constante reconociendo pues los nuevos avances científicos en sus respectivos campos, reconociendo nuevas metodologías que surjan y replanteando constantemente pues su formación. Él aquí lo que dice, la labor de enseñar no se acaba cuando se gradúa un estudiante de licenciado. La labor de enseñar es permanente y constante y se hace en la retroalimentación y la investigación a partir de la enseñanza. Y eso tiene que ser fundamental, porque nuevamente esto parte de tomarse a la educación como algo improvisado. Y él critica mucho esa frase bueno, ahorita se me fue la frase, disculpe, pero esa noción de que la única forma de aprender es lanzándose al agua, pues. Él dice, no, hay que preparar las sesiones, uno tiene que capacitarse constantemente. Eso de que el maestro se hace de manera pues arbitraria en la experiencia no puede ser una noción que regule la forma como nosotros entendemos la docencia, porque eso desprestigia la labor docente, la convierte en algo pues espontáneo que todo el mundo puede hacer. Y él dice, y eso no es así, claro, todo el mundo puede ser docente, la persona que quiera, pero para eso tiene que capacitarse, tiene que constantemente entrenarse, que no es una cosa de improvisación. Y esa es la crítica que hace la formación tiene que ser constante, tanto en el aula, con la investigación, como pues la retroalimentación y la formación técnica y teórica constante del docente. Y aquí traemos 3 ejemplos de distintos problemas que él va a encontrar a lo largo del texto, que le ayudan un poco, que nos ayudan un poco a entender esta noción de la virtud y esta noción de la formación y de la lectura. El primer ejemplo es el del profesor desalentado. Entonces esas son anécdotas que él cuenta. Entonces una de las anécdotas que él cuenta es que cuando él estaba terminando su bachillerato tenía un profesor de matemáticas que era un desastre completo, que era una persona que se le notaba mucho que odiaba dar clases, que se la pasaba encorvada todos los días en las sesiones y que cada vez que se volteaba los estudiantes se la montaban. Entonces le pegaban chicles, le tiraban agua, le bajaban los pantalones, bueno, todo lo peor que le puede pasar a una persona en el aula. Y él decía, yo en esa época ya sabía que quería ser docente, pero me prometí jamás ser ese docente. Él decía, eso era lo más terrible. Él sufría viendo cómo los estudiantes trataban a ese docente. Y él decía, y ahí se nota pues que el docente no tiene ningún tipo de amor por la labor, ni le interesa, y por lo tanto a los estudiantes no les interesa tampoco mostrar ningún tipo de respeto al profesor. Y esto lo lleva a reflexionar, ¿qué? A reflexionar, bueno, entonces, si este docente era tan desinteresado, generaba un espacio pues de permisivismo completo en el aula. Y generalmente cuando se habla de autoritarismo, el opuesto que se presenta es el permitivismo, y él dice, y eso no es así. La contraparte a un profesor autoritario que no permita ni que pues, se estornude en el aula no es un profesor que no ponga ningunos límites. Eso no es el opuesto es la voluntad democrática que se construye a través de consensos que se hacen en el aula. Y esto requiere un ejemplo constante por parte de la maestra. Entonces, ¿qué quiere decir? Él dice, nosotros pensamos, o muchas maestras piensan que
cuando un profesor expone valores éticos o posiciones políticas dentro del aula de clases, lo hace simplemente para dárselas de progresista en el aula, pero cuando sale del aula de clases, pues es una completo autoritario, pues descriteriado, etcétera, etcétera. Y él dice, y las maestras pensamos eso, pensamos que los estudiantes piensan eso. Pero en realidad no, los educandos están esperando que la maestra continúe ese nivel de coherencia en su vida cotidiana. Y esa es la manera como se puede dar ejemplo de una verdadera voluntad democrática en el aula. Si vamos a hablar de ciertos valores de horizontalidad en el aula, pues que la maestra muestre esos valores también afuera de ella. Que en esa coherencia de la maestra, de lo que imparte, de cómo lo imparte dentro y fuera del aula, es donde se ve esa voluntad democrática que puede llevar a las educandas a querer participar de las actividades, de las propuestas que se hacen en el aula. Y él dice, y eso es fundamental, eso es lo que es voluntad democrática. Si se les exige a los estudiantes eso, que la maestra tenga ese mismo nivel de exigencia con su vida. Y que no sea esa idea de que pues, una es maestra en el aula y por fuera pues es otra cosa. La maestra es maestra en todos los escenarios. Y esa es la primera reflexión. La segunda es una anécdota de Carliña. Y esta anécdota no es de él, sino es de una estudiante de él que se llamaba Madeleina Wefford, que él la usa como ejemplo para hablar pues, de lo que ya vamos a ver. Entonces dice que Madeleina fue una profesora en una zona periférica de Sao Paulo que colindaba con la selva. Y que era una zona bastante precaria, pues donde las condiciones materiales eran desastrosas. Ahí en la escuela donde ella daba clase había una niña que se llamaba Carliña. Y Carliña se la pasaba caminando por el pueblo con ropa sucia y rota, con la cara completamente llena de barro, con el pelo pues hecho una maraña, cabizbaja, y así rotaba, él dice, como un espíritu triste por el colegio y por el pueblo. Y que esto hacía que los estudiantes pues se la montaran a Carliña, que le empezaran a llamar nombres, que la trataran mal, pues que no la reconocieran como un pan. Entonces, cuando es época de matrículas, Carliña, la abuela de Carliña, que es la adulta responsable porque no tenía padres, pues porque habían fallecido, porque no se hacían responsables, lo especifica, llega al colegio a matricularla y le dice a Madeleina que no tiene dinero para pagar la mensualidad. En realidad el dinero pues es una muestra muy simbólica porque no era mucho lo que se exigía en ese lugar. Entonces, que sí la podía dejar entrar al colegio, pero pues que sí pagar. Madeleina le dice, bueno, listo, no se preocupe, yo voy a pagar la cuota de Carliña, pero usted tiene que comprometer a bañarla y arreglarla todos los días para que venga aquí a la hora. Ese tiene que ser su compromiso, y no solo mañana, el día que empiece clase, sino durante todo el año. Entonces la abuela le dice que bueno, listo, está bien, yo me comprometo a bañar a la niña, a arreglarla, todo eso, pero entonces no me cobra reporte. Y él listo. Y ahí Freire habla de cómo Madeleina vio un cambio fundamental en Carliña y en su abuela cuando ella va y entra a clases pues arreglada, bañada, con la cara limpia, con el pelo peinado. Y él dice, que ella dice, porque eso es una historia, que la actitud de Carliña en la aula de clases cambió completamente y la forma como los niños la trataban también, porque la empezaron a reconocer como un par, como una estudiante igual que todos ellos, que pues tenía problemas como todos ellos, pero ya dejaron de molestar. Y aquí es una reflexión muy interesante porque Freire dice la maestra debe velar por la búsqueda de la justicia ética y estética, y eso es lo que vamos a ver en el próximo seminario, pero aquí resulta bastante interesante porque él dice a Madeleina fácilmente se le pudo haber criticado de una práctica burguesa eso de exigirle a la niña que la bañara, que pues cómo iba a exigirle a una niña que la bañara, eso fácilmente se podía criticar así, pero que era deber de la maestra velar por la dignidad de los estudiantes también, y que en esa exigencia a la abuelita de que bañara a Carliña recuperó su dignidad frente a sus estudiantes y la abuela también recuperó esa dignidad frente a la comunidad.
y que ahora sí Carolina podía identificarse con esa clase obrera a la cual ella, al graduarse, podía luchar. Y aquí él hace una reflexión que nos regresa un poco a esa crítica que ya hemos visto de que no hay que glorificar a las clases populares y que hay que tener una posición crítica frente a muchas de las prácticas que tienen las clases populares. Y que eso no es caer pues, en el mesianismo o en el populismo, sino es decir, tiene que haber una revaluación constante. Las clases populares, y así concluye la anécdota de Calella, no son inocentes en ese sentido, sino que tiene que haber una revaluación constante, que vele por la dignidad de los oprimidos, pero también pues, por la dignidad docente. La tercera anécdota es la del tronco de un árbol. Entonces, esa es una anécdota que él cuenta a partir de su experiencia como secretario de Educación en Sao Paulo. Cuando era secretario de Educación, él hacía una gira por distintos colegios de la provincia, y en esa gira pues establecía charlas con padres y con madres, círculos con padres y con madres para hablar de los distintos problemas de los chicos y del colegio en general. Entonces una vez él se encuentra con una señora que está discutiendo los castigos, cómo se debe castigar a un chico. Y la señora cuenta en el círculo que ella tiene un hijo pues insoportable, que es terrible, que es lo peor, que es indisciplinado, que no sabe qué hacer con él, que ya lo ha intentado todo. Y que cuando regresa del colegio, para que no haya males, ella lo que decide es pues amarrarlo al tronco de un árbol en el patio de la casa. Y que esa es la única manera que ella ha encontrado de que el chico no haga desastres. Entonces Freire va a darle un consejo a la madre y le dice: mire, yo no le voy a decir que usted deje de castigar al niño, porque pues si se está comportando mal, el chico tiene que aprender que se está comportando mal. Pero a lo mejor puede considerar cambiar el tipo de castigos que le hace a él. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si usted deja de castigar a algún chico, y yo no le estoy diciendo eso, él se va a extrañar incluso porque usted no lo está castigando, si ya es una práctica recurrente todos los días. Usted no tiene que hacer eso. Usted lo que tiene que hacer es, primero, pues hacerle entender al chico que usted se preocupa por él, que usted lo ama, que es su madre, pero que está cometiendo ciertas acciones que no debe cometer, a partir de distintos castigos. Pero no lo siga amarrando al palo, hágalo de otra manera. Póngale otros límites o póngale esos castigos de una manera distinta. Y entonces, él cuenta cómo la madre cuando mira extrañado en ese primer día y dice como, bueno, voy a intentarlo. Y que un par de semanas después, la madre va y habla con él y le dice, pues no es que haya mejorado mucho la actitud del chico, pero los otros castigos sirven también. No especificar qué fue el cambio de castigo que la madre le hizo, pero le dice, pero me parece que estuvo muy bien esa interpelación que usted me dijo, porque ya no siento que lo estoy lastimando tampoco tanto. Entonces nuevamente regresar a eso aquí es específicamente la cuestión de la revisión concreta de las prácticas, la reflexión a donde quiere llegar Freire. Si nosotros no revisamos constantemente las prácticas que tenemos en todos los espacios de educación, no podemos evidenciar cuáles prácticas son más efectivas para el cambio que nosotros queremos ver. Esta madre estaba repitiendo el mismo castigo una y otra vez y los resultados no habían cambiado. La sugerencia que le hace es cambiar esa forma de castigo para luego regresar a ver si hay nuevos resultados. Nuevamente también ahí está implícita la noción de desmitificar las clases populares, pero también es esa de revisar constantemente nuestras prácticas. Y él decía, y en ese sentido, pues el círculo con los padres nos funcionó muchísimo. Y esa discusión que hacemos en conjunto de todas nuestras prácticas nos funciona muchísimo. Las maestras deben hacer eso también con otras maestras. Las maestras con otras maestras también deben encontrarse y revisar completamente sus prácticas. Muchas veces algo que yo no veo, lo ven las otras personas. Y ahí también hay un deber pues, de autocrítica con uno mismo y por lo tanto de formación constante de la maestra y pues de reconocimiento de los estudiantes. Entonces estas tres historias
pues las traíamos a colación por ese tipo de reflexiones, esas reflexiones que se hacen sobre, bueno, eso de la docencia, cómo va, o eso de ser maestra, esas virtudes, cómo se interpelan. Y un último aspecto como fundamental del ser docente es el de ser maestra, es el de la militancia política. Y aquí traemos una de las frases que se les envió en el correo a las personas que dieron el correo. Los educadores precisan convencerse de que no son meros docentes. Eso no existe. Puros especialistas de la docencia. Nosotros somos militantes políticos porque somos maestros y maestras. Nuestra tarea no se agota en la enseñanza de la matemática, de la geografía, de la sintaxis o de la historia. Además de la serenidad, de la seriedad y la competencia con que debemos enseñar esos contenidos, nuestra tarea exige nuestro compromiso y nuestra actitud en favor de la superación de las injusticias sociales. Y es la reflexión transversal de todo el texto, que es a fin de cuentas la conclusión del trabajo, que es esa noción de tía evita o limita la potencialidad de protesta o de movilización que tienen los docentes. O sea, el trabajo de la docencia es un trabajo político no solo porque somos trabajadores culturales y eso implica tener unas metas políticas claras como la liberación de los oprimidos y trabajar hacia esa dirección, sino que eso implica también reconocer que la condición de los docentes es una condición paupérrima. Él está escribiendo en Brasil en el 93, pero creo que nos podemos podemos reconocer ciertas similaridades en varios contextos, especialmente el nuestro. La condición de los docentes es paupérrima. Es una profesión desvalorizada, es una profesión que no tiene pues muchas garantías. El sindicalismo docente pues en esa época en Brasil dice que es un problema muy grande. Si no reconocemos el valor de la docencia, no solo como el acto de enseñar, sino como el acto de enseñar en la protesta, enseñar luchando por unas condiciones mucho más dignas de docencia, pues entonces no estamos haciendo un trabajo real de docencia. Y ese es finalmente el propósito del libro. El propósito del libro Maestras y Tías No es intentar apelar un poco a ese problema de la docencia directamente a las maestras y decirles: está muy bonito que nos llamen tías y que tengamos ese trato con los estudiantes, con los educandos, y es importante porque tiene que haber amor. Pero si no nos pensamos la labor de la docencia como una labor seria que vale la pena movilizarse, por la que vale la pena movilizarse, que vale la pena luchar por su dignidad, pues entonces esa noción de tía va a ser lo máximo a lo que podemos aspirar como docentes. Y ahí no hay pero que valga después. Entonces, pues más o menos esa sería un poco la presentación del texto. Igual la invitación que les hacemos, y aquí es una invitación que el Freire mismo hace en el texto, es al releerlo, a leerlo meticulosamente, a sacar todos los pedacitos posibles. Como autor yo estaría más que satisfecho si llegara a saber que este texto provoca algún tipo de lectura comprometida, como aquellas en las que vengo insistiendo a lo largo de este libro, entre sus lectores y lectoras. En el fondo, ese debe ser el sueño legítimo de todo autor: ser leído, discutido, criticado, mejorado, reinventado por sus lectores. Aquí nosotros les acabamos de ofrecer un poco una visión que fruto de las discusiones que ha tenido el colectivo sobre el texto, pero realmente es un texto que se encuentra en PDF. De hecho, si ponen cartas a quien pretende escribir, el primero que aparece en PDF en la misma edición, y es un texto que vale la pena tomar con cuidado, porque ese tipo de reflexiones son unas reflexiones que apelan directamente a eso de ser maestro, que al final de cuentas el maestro es la persona que tiene esa voluntad, pero también esa capacidad de formación crítica que le permite pues ser ese transformador de transformadores. Muchas gracias. Lento pero encuentra el camino hacia la huerta donde plantará los sueños y cosechará las puertas.